Capítulo 5. En la cantina, un local de techo bajo, en los sótanos, la cola para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. De la parrilla tras el mostrador emanaba el olorcillo del asado. Al extremo de la cantina había un pequeño bar, una especie de agujero en el muro donde podía comprarse la ginebra a 10 centavos el vasito. Precisamente el que andaba yo buscando, dijo una voz a espaldas de Winston. Este se volvió. Era su amigo Sime, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizás no fuera amigo la palabra adecuada. Ya no había amigos, sino camaradas. Pero persistía una diferencia. Unos camaradas eran más agradables que otros. Sime era filósofo, especializado en neolengua. Desde luego, pertenecía al inmenso grupo de expertos dedicados a redactar la 11ª edición del Diccionario de Neolengua. Era más pequeño que Winston, con cabello negro y sus ojos saltones, a la vez tristes y burlones, que parecían buscar continuamente algo dentro de su interlocutor. «Quería preguntarte si tienes hojas de afeitar», dijo. «Ni una», dijo Winston, con una precipitación culpable. «He tratado de encontrarlas por todas partes, pero ya no hay». Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa 2 sin estrenar. Durante los meses pasados hubo una gran escasez de hojas. Siempre faltaba algún artículo necesario que en las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces botones, otras hilo de coser. A veces cordones para los zapatos y ahora faltaban cuchillas de afeitar. Era imposible adquirirlas a no ser que se buscaran furtivamente en el mercado libre. «Llevo 6 semanas usando la misma cuchilla», mintió Winston. La cola avanzó otro poco. Winston se volvió otra vez para observar a Sime. Cada uno de ellos cogió una bandeja grasienta de metal de una pila que había al borde del mostrador. «¿Fuiste a ver ahorcar a los prisioneros ayer?», le preguntó Sime. «Estaba trabajando», respondió Winston en tono indiferente. «Lo veré en el cine, seguramente». «Un sustitutivo muy inadecuado», comentó Sime. Sus ojos burlones recorrieron el rostro de Winston. «Te conozco», parecían decir los ojos. «Veo a través de ti. Sé muy bien por qué no fuiste a ver ahorcar a los prisioneros». Intelectualmente, Sime era de una ortodoxia venenosa. Por ejemplo, hablaba con una satisfacción repugnante de los bombardeos de los helicópteros contra los pueblos enemigos, de los procesos y confesiones de los criminales del pensamiento y de las ejecuciones en los sótanos del Ministerio del Amor. Hablar con él suponía siempre un esfuerzo por aparte de esos temas e interesarle en problemas técnicos de neolingüística en los que era una autoridad y sobre los que podía decir cosas interesantes. Winston volvió un poco la cabeza para evitar el escrutinio de los grandes ojos negros. «Fue una buena ejecución», dijo Sime, añorante. «Pero me parece que estropean el efecto atándoles los pies. Me gusta verlos patalear. De todos modos es estupendo ver cómo sacan la lengua, que se les pone azul, de un azul tan brillante. Ese detalle es el que más me gusta». «El siguiente, por favor», dijo la proletaria del delantal blanco que servía tras el mostrador. Winston y Sime presentaron sus bandejas. A cada uno de ellos les pusieron su ración: guiso con un poquito de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la Victoria y una pastilla de sacarina. «Allí hay una mesa libre, debajo de la pantalla», dijo Sime. «De camino podemos coger un poco de ginebra». Le sirvieron la ginebra en unas terrinas. Se abrieron paso sobre la multitud y colocaron el contenido de sus bandejas sobre la mesa de tapa de metal, en una esquina de la cual había dejado alguien un chorreón de grasa del guiso, un líquido asqueroso. Winston cogió la terrina de ginebra, se detuvo un instante para decidirse y se tragó de un golpe aquella bebida que sabía a aceite. Le acudieron lágrimas a los ojos como reacción y de pronto descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharadas del guiso que contenía unos trocitos de un material sustitutivo de la carne.
Ninguno de ellos volvió a hablar hasta que vaciaron los recipientes. En la mesa, situada a la izquierda de Winston, un poco detrás de él, alguien hablaba rápidamente y sin cesar. Una cháchara que recordaba el cuá-cuá del pato. Esa voz perforaba el jaleo general de la cantina. «¿Cómo va el diccionario?», dijo Winston, elevando la voz para dominar el ruido. «Despacio», respondió Sime. «Por los adjetivos, es un trabajo fascinador». En cuanto oyó que le hablaban de lo suyo, se animó inmediatamente. Apartó el plato de aluminio, tomó el mendrugo de pan con gesto delicado y el queso con la otra mano. Se inclinó sobre la mesa para hablar sin tener que gritar. «La 11ª edición es la definitiva», dijo. «Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. De las palabras que contenga la 11ª edición, ninguna quedará anticuada antes del año 2050. Dio un hambriento bocado a su pedazo de pan y se lo tragó sin dejar de hablar con una especie de apasionamiento pedante. Se le había animado su rostro moreno y sus ojos, sin perder el aire soñador, no tenían ya su expresión burlona. La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata solo de sinónimos, también los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra contiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno. Si tienes una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria? Malo. No bueno, sirve exactamente igual. Mejor todavía, porque es la palabra exactamente contraria a bueno y la otra no. Por otra parte, si quieres un reforzamiento de la palabra bueno, ¿qué sentido tiene esas confusas e inútiles palabras excelente, espléndido y otras por el estilo? Plus bueno. Basta para decir lo que es mejor que lo simplemente bueno, y doble plus bueno sirve perfectamente para acentuar el grado de bondad. Es el superlativo perfecto. Ya sé que usamos esas formas, pero en la versión final de la neolengua se suprimirán las demás palabras que todavía se usan como equivalentes. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresarse con 6 palabras. En realidad, una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente la idea fue del gran hermano, añadió, después de reflexionar un poco. Al oír nombrar al gran hermano, el rostro de Winston se animó automáticamente. Sin embargo, Sime descubrió inmediatamente una cierta falta de entusiasmo. «Tú no aprecias la neolengua en lo que vale», dijo Sime con tristeza. «Incluso cuando escribes sigues pensando en la antigua lengua. He leído algunas de las cosas que has escrito para el Times. Son bastante buenas, pero no pasan de traducciones. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No tienes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No sabes que la neolengua es el único idioma del mundo cuyo vocabulario disminuye cada día?» Winston no lo sabía, naturalmente. Sonrió. Creía hacerlo agradablemente porque no se fiaba de hablar. Sime comió otro bocado del pan negro, lo masticó un poco y siguió. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento? ¿Estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabaremos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. En efecto, ¿cómo puede haber un crimen tal si cada concepto se expresa claramente con una sola palabra? Una palabra cuyo significado esté decidido rigurosamente y con todos sus significados secundarios eliminados y olvidados para siempre. Y en la 11ª edición nos acercamos a ese ideal, pero su perfeccionamiento continuará mucho después de que tú y yo hayamos muerto. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Por supuesto, tampoco ahora hay justificación alguna para cometer un crimen por el pensamiento. Solo es cuestión de autodisciplina.
de control de la realidad. Pero llegará un día en que ni esto será preciso. La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es Ingsoc e Ingsoc es neolengua, añadió con una satisfacción mística. ¿No se te ha ocurrido pensar, Winston, que lo más tarde, hacia el año 2050, ni un solo ser humano podrá entender una conversación como esta que ahora sostenemos? Excepto, empezó a decir Winston dubitativo, pero se interrumpió alarmado. Había estado a punto de decir excepto los proles, pero no estaba muy seguro de que esta observación fuera muy ortodoxa. Sin embargo, Sime adivinó lo que iba a decir. Los proles no son seres humanos, dijo. Hacia el 2050, quizá antes, habrán desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará. Hasta los slogans serán otros. ¿Cómo vas a tener un eslogan como el de "la libertad es la esclavitud" cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. De pronto, tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizarían a Sime. Es demasiado inteligente, lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gustan estas gentes. Cualquier día desaparecerá, lo lleva escrito en la cara. Winston había terminado el pan y el queso. Se volvió un poco para beber la terrina de café. En la mesa de la izquierda el hombre de la voz estridente seguía hablando sin cesar. Una joven, quizá fuera su secretaria, y que estaba sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y asentía continuamente. De vez en cuando Winston cantaba alguna observación como «¿Cuánta razón tienes?» o «¿No sabes hasta qué punto estoy de acuerdo contigo?» en una voz juvenil y algo tonta. Pero la otra voz no se detenía ni siquiera cuando la muchacha decía algo. Winston conocía de vista a aquel hombre, aunque solo sabía que ocupaba un puesto importante en el departamento de novela. Era un hombre de unos 30 años, con un poderoso cuello y una boca grande y gesticulante. Estaba un poco echado hacia atrás en su asiento y los cristales de sus gafas se reflejaban en la luz y le presentaban a Winston 2 discos vacíos en vez de un par de ojos. Lo inquietante era que del torrente de ruido que salía de su boca resultaba casi imposible distinguir una sola palabra. Solo un cabo de frase, comprendió Winston, completa y definitiva eliminación del goldsteinismo, pronunciado con tanta rapidez que parecía salir en un solo bloque como la línea, fundida en plomo, de una linotipia. Lo demás era solo ruido, un cuac, cuac, cuac. Y sin embargo, aunque no se podía oír lo que decía, era seguro que se refería a Goldstein, acusándolo y exigiendo medidas más duras contra los criminales del pensamiento y los saboteadores. Sí, era indudable que lanzaba diatribas contra las atrocidades del ejército euroasiático y que alababa al Gran Hermano o a los héroes del Frente Malabar. Fuera lo que fuese, se podía estar seguro de que todas sus palabras eran ortodoxia pura, Ingsoc 100%. Al contemplar el rostro sin ojos, con la mandíbula en rápido movimiento, tuvo Winston la curiosa sensación de que no era un ser humano, sino una especie de muñeco. No hablaba el cerebro de aquel hombre, sino su laringe. Lo que salía de ella consistía en palabras, pero no era un discurso en el verdadero sentido, sino un ruido inconsciente con el cuac, cuac de un pato. Sime se había quedado silencioso unos momentos y con el mango de la cucharilla trazaba dibujos entre los restos del guisado. La voz de la otra mesa seguía en su rápido cuac, cuac,
fácilmente perceptible a pesar de la algarabía de la cantina. Hay una palabra en neolengua, dijo Sime, que no sé si la conoces. Patablar. O sea, hablar de modo que recuerde el cuac cuac de un pato. Es una de esas palabras interesantes que tienen dos sentidos contradictorios. Aplicada a un contrario, es un insulto. Aplicada a alguien con quien estés de acuerdo, es un elogio. No cabía duda, volvió a pensar Winston. A Sime lo vaporizarían. Lo pensó con cierta tristeza, aunque sabía perfectamente que Sime lo despreciaba y era muy capaz de denunciarle como culpable mental. Había algo de sutilmente malo en Sime. Algo le faltaba. Discreción, prudencia, algo así como estupidez salvadora. No podía decirse que no fuera ortodoxo, creía en los principios del INSOC, veneraba al Gran Hermano, se alegraba de las victorias y odiaba a los herejes, no solo sinceramente, sino con inquieto celo, hallándose al día hasta un grado que no solía alcanzar el miembro ordinario del partido. Sin embargo, se cernía sobre él un vago aire de sospecha. Decía cosas que debía callar, leía demasiados libros, frecuentaba el café del Nogal, guarida de pintores y músicos. No había ley que prohibiera la frecuentación del café del Nogal. Sin embargo, era sitio de mal agüero. Los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido allí antes de ser purgados definitivamente. Se decía que al mismo Goldstein lo habían visto allí algunas veces hacía años o décadas. Por tanto, el destino de Sime no era difícil de predecir. Pero por otra parte era indudable que si aquel hombre olía, solo por 3 segundos, las opiniones secretas de Winston, lo denunciaría inmediatamente a la policía del pensamiento. Por supuesto, cualquier otro lo haría. Sime se daría más prisa. Pero no bastaba con el celo. La ortodoxia era la inconsciencia. El día de hoy no hemos podido terminar el capítulo porque es bastante extenso, así que digamos que lo hemos dejado por mitad. Pero una vez más, muchísimas gracias por la paciencia. Pues nada, de repente uno está ocupado y no puede como que... siento. Ahí, le decía, de repente, pues en las ocupaciones diarias lo mantienen a uno efectivamente ocupado. Pero aquí estamos y vamos a seguir, por supuesto. Le recuerdo, como siempre, aquí abajito están mis redes sociales, mis links también hacia Patreon y Ko-fi, por si pues quiere convertirse en mi benefactor, para que pues tenga yo más tiempo de seguir haciendo este tipo de contenido. Se lo agradecería infinitamente. Si no, si le ha gustado el video, con un like me basta y me sobra. Suscríbase, que es completamente gratis. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Paz.